Patrón de persistencia Raw Data Gateway. Cristian Andrade, Myron Murcia y Lady Ortega. ¿Qué es Raw Data Gateway? Raw Data Gateway es un patrón de diseño en el que un objeto actúa como una puerta de enlace a un único registro en una fuente de datos. Este patrón pertenece al catálogo de patrones arquitectónicos del origen de datos. ¿Y cómo funciona? El Raw Data Gateway, también llamado patrón de pasarela de datos de fila, funciona como una puerta de enlace de datos de fila. Se comporta como un objeto que imita exactamente un único registro como una fila de la base de datos. Es decir, ese patrón separa la capa de negocio de la capa de persistencia. ¿Cuáles son las ventajas de este patrón? A. Encapsula el código de acceso a datos y hace que la fila única sea un concepto explícito, con todos los beneficios asegurados al introducir una clase específica para este propósito. B. Usa un objeto específico para una tabla de la base de datos. La capacidad de eliminarse en las pruebas y la posibilidad de codificar múltiples implementaciones para diferentes bases de datos. C. El patrón puede crear como instancias independientes al insertar una fila en la base de datos o reconstruir una instancia particular. La recopilación de las filas se maneja con métodos a nivel de tablas que son mejor colocados en una tabla Data Gateway. ¿Y sus desventajas? A. El patrón Raw Data Gateway es específico de los modelos relacionales. B. Si los objetos en memoria tienen lógica empresarial, agregar el código de manipulación de la base de datos aumenta la complejidad. C. En el patrón no hay métodos que no sean Get, Answer o SQL. En el momento en el que se introduce otros métodos, el objeto se convierte en un registro activo. ¿Cuál es la diferencia entre Raw Data Gateway y Active Record? La clave está en si existe lógica del dominio en esos objetos. Raw Data Gateway sin lógica de dominio, pero con la característica de proteger los objetos de dominio de la estructura de la base de datos. Active Record con lógica del dominio. En el ejemplo, se debe incrustar el código de acceso a la base de datos en objetos en memoria, lo cual conlleva algunas desventajas, ya que para empezar, si sus objetos en memoria tienen lógica empresarial, podría agregar el código de manipulación de la base de datos, aumentando la complejidad. Las pruebas también son incómodas, ya que si sus objetos en memoria están vinculados a una base de datos, las pruebas son más lentas debido a todo el acceso a la base de datos. En el siguiente diagrama de clases se puede observar una estructura similar al DAO. ¿De qué forma? En la cual se separa el tipo de negocios con la parte de funcionalidad. En este caso será la persistencia. Se pueden ver tres clases, la cual está la clase persona, que es la del registro de los usuarios, por así decirlo. La encontrar persona es la clase que nos ayuda a buscar el tipo de información que necesita del usuario. Y por último está la persona gateway, que es donde se centra la persistencia del código, ya que, como podemos ver, es similar a la clase de persona, pero su única diferencia es que ya los métodos insert, update, delete, lo que caracteriza como si fuera la persistencia, lo cual está conectado a una base de datos, lo cual nos asegura que no va a funcionar con cualquier repositorio. Tiene que ser exactamente una base de datos. En el desarrollo de una base de datos se crea la tabla con los campos de apellido, nombre y número de identificación, los cuales representan a un usuario. Por consiguiente, se crea la clase persona, que tiene los campos anteriormente planteados en la base de datos. Al detallar bien la clase, podemos ver que con el presente patrón, que es el Run Data Gateway, se podría actuar como un objeto que imita exactamente un único registro.
La clase persona gateway es una puerta de entrada para la base de datos, donde comienza con campos de datos y asesores. La clase de puerta de enlace en sí puede manejar actualizaciones e inserciones. La clase encontrar persona está para extraer las filas de las personas de la base de datos. Esto funciona con la puerta de enlace para crear nuevos objetos de la puerta de enlace. Para encontrar más de una persona de acuerdo con algunos criterios, podemos proporcionar un método de búsqueda adecuado. El buscador utiliza un patrón de registro para contener los mapas de entidad, que con esto se puede usar las puertas de enlace desde un patrón de secuencia de comandos de transacción. Hay que resaltar que el ciclo de vida de la clase persona gateway son cortos. ¿Por qué? Porque cuando es llamada solamente van a estar para su proceso en el cual está posicionada. Me explico. La clase se va a activar cuando sea necesario uno de sus procesos, la cual va a ser insertar, actualizar o borrar. Entonces, cuando un usuario o una persona le pida que inserte un objeto en la base de datos, ella solamente va a realizar ese proceso, el cual luego de terminarlo no se interpondrá más en los otros procesos del código.